Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, ese canal que además tiene los martes o miércoles a las 6 de la tarde sus videos temáticos respecto de cosas que tienen que ver de una u otra forma con el pensamiento crítico, y los jueves nuestro streaming donde tratamos todos los temas que ustedes quieran, hablamos de sociedad, de política, de arte, de música, de poesía, de filosofía, de ateísmo, de un montón de cosas que luego hasta me riñen por hacerlo, pero bueno, si ustedes me preguntan, yo respondo. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto es música, esto es el espacio donde yo personalmente, elijo música que me gusta y que creo que debe compartirse dentro de los géneros en los que yo me muevo musicalmente. Esto quiere decir que no voy a satisfacer a todo el mundo, ni tengo la intención de hacerlo, y por supuesto estoy dispuesto a escuchar nuevas bandas. A mí, yo lo he dicho varias veces, he vivido una época musical maravillosa, me tocaron los 70s, los Beatles, la música psicodélica, el grunge, el punk, pero lo que me interesa es lo que se está haciendo ahora, más que escuchar éxitos del pasado, que los vamos a escuchar porque tienen su valor y tienen su legado, pero lo interesante, lo verdaderamente interesante es lo que están haciendo los jóvenes, muy jóvenes hoy, y yo sigo a bandas que tienen gente que tiene menos de 20 años de edad, y mucha gente que tiene menos de 30, o los sigo desde que tenían menos que 30 o menos que 20, y creo que es la música que más me apasiona en este momento, porque el ayer es el ayer, y el hoy es el hoy, y lo importante es el hoy. Entonces, dicho eso, esta es una de las guitarristas de blues de hoy. Se trata de Joanne Shaw Taylor, una guitarrista británica que empezó a trabajar porque le gustaba escuchar a Stevie Ray Vaughan y a Jimi Hendrix y Albert Collins, y desde muy joven está tocando la guitarra, ha estado en algunos grupos, y hace 13 años, creo, a ver, déjenme confirmarlo, sí, en 2009, hace 13 años, lanzó su disco de debut que se llamó White Sugar, Azúcar Blanca, y más o menos los que estamos en el blues giramos la cabeza y dijimos, ¿cómo que qué? A ver, mujer alta y rubia, vuélvelo a hacer, que quiero volverlo a oír. Y lo que descubrimos es que hay una gran guitarrista. Hay muchas guitarristas de primer nivel en este momento. Probablemente ya hemos oído aquí, sí, eso sí, a Laura Chávez ya la escuchamos por aquí, pero está Caroline Wonderland y está... siempre se me olvidan los nombres, es increíble, Samantha Fish, por supuesto, Erja Littinen. Hay muchísimas guitarristas de un nivel altísimo, pero para mí, dentro del blues, y donde hay gente, Debbie Davis, que es la primera, la gran vanguardia de las mujeres que entraron a tocar la guitarra en el blues y que siguen tocando por allí, que es maravillosa, pero Joanne Shaw Taylor tiene un tono, una expresividad y una imaginación creativa que me parecen muy destacables y muy personales. Y digo imaginación creativa porque no es solo que tenga un enorme virtuosismo, lo tiene, pero solo lo usa para contarnos las historias, no hace nada que no tenga que hacer por la canción, y creo que esta canción es un ejemplo excelente de ello. Se llama Let It Burn, Déjalo Quemarse, y es una canción de la propia Joanne Shaw Taylor, que es un blues clásico. ¿Sabes qué? Las cosas entre tú y yo no van muy bien, que digamos. Esta relación va regulín, y por lo tanto, este viejo mundo ha tenido su oportunidad, así que encenderé un fuego y lo dejaré quemarse. Y bueno, la canción son variantes sobre eso. Vamos a tener la letra junto, como siempre tratamos de tener, siempre tratamos, no siempre podemos, pero siempre la tratamos de tener aquí junto para poder ir siguiendo lo que nos dicen. Pero más allá de la letra, que es un blues, como digo, muy tradicional en cuanto a la historia de una pareja que está terminando, que no funciona, la guitarra de Joanne Shaw Taylor, la delicadeza y la expresividad, creo que son el punto, el fulcro sobre el que se apoya toda esta canción. Díganme ustedes si me equivoco.
antes de que arranque con la parte fuerte, tiene la voz perfecta para el blues. Tiene una voz ideal que maneja muy bien en el blues. Es una voz muy rasposa, muy gutural, pero llena de expresividad. Esto se nota mucho y lo voy a recomendar. Ella, desde su primer disco hace 11 años, ha sacado 8 discos, casi uno al año, y cada uno de ellos ha sido tremendamente bien recibido por la comunidad del blues y la ha llevado por todo el mundo tocando la guitarra. Pero el último disco, que son clásicos del blues, covers de clásicos del blues, que es lo que todo músico de blues también quiere hacer, que le gusta componer, le gusta crear sus cosas, pero cantar aquellas cosas que fueron maravillosas de Pinto Perkins o de Bessie Smith, por supuesto, la reina, la piedra de toque de toda la música de blues cantada por mujeres, lo logra Joan Shaw Taylor en un disco producido por Joe Bonamassa, que en este momento es otro de las fuerzas fundamentales del blues, no solo como guitarrista, sino como productor, como promotor, está haciendo hoy lo que hacía Willie Dixon hace 80 años, y el disco resultado es maravilloso en cuanto a clásicos del blues, donde Joan Shaw Taylor, con la ayuda de Joe Bonamassa, regresa a las raíces de las que sale todo esto que puede hacer con su voz y su guitarra Joan Shaw Taylor, que a mí me parece de lo más emocional que hay. Los créditos a sus músicos, que los músicos son obviamente fundamentales. Tiene cosas maravillosas en solista, tiene alguna sesión acústica, ella sola, su guitarra y su voz, pero me parece una de las cosas más potentes del blues. Me parece que merece la pena escuchar a Joan Shaw Taylor en las dos vertientes. Los discos que ha compuesto tiene cosas maravillosas. De hecho, la canción que le da título al primer disco, sea casi un clásico del blues, White Sugars, Azúcar Blanca, que uno se supone, porque ¿por qué no?, que es un juego allí con el Brown Sugar de los Rolling Stones, que finalmente se refería a chicas negras, y ella pues es azúcar blanca y no azúcar moreno. O por lo menos eso se quiere imaginar uno, igual estoy totalmente equivocado, pero siempre hay que recordar que las interpretaciones que hace uno de la música y del arte son válidas todas, porque el hecho artístico se termina cuando el público hace propio lo que hace y dice el creador. Escuchar a Joan Shaw Taylor es una gran experiencia de blues, ha tocado además con toda la gente importante del blues, o empezó a tocar con toda la gente importante del blues antes de ser lo que es ahora una gente importante del blues. Joan Shaw Taylor, la británica, y todavía tiene mucho por delante. Pues la recomendación queda ahí. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, donde comparto la música que me gusta y que es una parte del Rey va Desnudo, donde los martes tenemos nuestros vídeos de pensamiento crítico y los jueves tenemos nuestro streaming caótico y desorganizado, y todos los días tratamos
de tener algo interesante, algo emocionante, algo sugerente, algo que desafíe nuestra forma de pensar o, en este caso, nuestros gustos musicales. Nos vemos aquí la próxima vez que tengamos más música que compartir.